pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales y la asistente social Verónica Negme. Hola, buenos días a todos y todas. Esperamos que estén muy bien el día de hoy. Como siempre, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Género en Disputa. Y bueno, primero quiero mandar un saludo a Ángela, que está en un congreso en Isla de Pascua, así que hoy día no nos puede acompañar. Y comentarles que Millaray esta semana no nos ha podido acompañar porque está en clases en este horario. Pero también agradecerle el aporte que ella ha tenido durante los programas que nos acompañó. Ya contarles que hoy día tenemos un capítulo en donde queremos reflexionar, pero también compartir la experiencia de una persona, de una mujer, Andrea Solari. Ella es una profesional comprometida en el desarrollo sostenible y la innovación social. Es licenciada de turismo de la Universidad de Playa Ancha, con un diplomado en desarrollo, pobreza, desarrollo y territorio, de la Universidad Alberto Hurtado, y otro en emprendimiento e innovación de la Pontificia Universidad Católica. También posee una especialización en proyectos de inversión pública y un máster internacional en dirección de empresas. Actualmente está finalizando su carrera en ingeniería comercial. Y bueno, como mujer neurodivergente, Andrea tiene un interés profundo por la escritura, la lectura de poemas, la exploración de cartas de tarot. Se dedica a desarrollar proyectos turísticos, y su deseo es hoy día también comentarnos y hacer visible, ¿no es cierto?, lo invisible, anhelando un Chile más inclusivo que valore positivamente la neurodiversidad. Hola Andrea, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, estoy sumamente feliz por estar acá. Muy agradecida de esta invitación y oportunidad, así que la valoro y la aprecio mucho. Me alegro. Bueno, primero que nada, para comenzar, preguntarte que cuando hablamos de neurodivergencia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es ser neurodivergente? Mira, el neurodivergente es un término que se aplica para las personas que nuestro cerebro funciona diferente a las normas establecidas y se desvía de lo neurotípico o de la normalidad. Ya eso quiere decir que se perciben y se sienten también la diferencia funcional del cerebro de manera diferente. Pero eso no significa que sea algo malo o raro, solamente diferente. Que el funcionamiento del cerebro funciona diferente a lo normal o a lo que se considera normal, con también nuestras peculiaridades y también, por decirlo, todo lo que nosotros podemos aportar como personas neurodivergentes. Claro, es súper importante primero aclararlo, contar, porque hay muchas personas que nos escuchan hoy día que escuchan, oye, sí, yo soy neurodivergente, y muchas veces no se sabe, no se entiende qué significa ser neurodivergente, pero también el hecho de poder compartir un poco la experiencia es poder contar finalmente, por un lado, ¿no es cierto?, qué trastornos, por ejemplo, entran en la neurodivergencia, como para que las personas entiendan también finalmente cuáles son las condiciones que están dentro del concepto de neurodivergencia. Sí, mira, para ejemplificar, dentro de las condiciones que se encuentran, está la condición de espectro autista, SEA, pero actualmente aún se conoce como TEA en el manual de DSM-5. Ya esa terminología poco a poco va a ir cambiando, se tiene que ir cambiando. Tenemos el déficit de atención e hiperactividad, la displasia, la discalculia y además el trastorno de personalidad límite, borderline, la esquizofrenia y un montón de otras condiciones que están dentro de la neurodivergencia, ¿ya? Por ejemplo, las personas que se encuentran con déficit de atención e hiperactividad no se pueden concentrar, no pueden focalizarse en ciertas áreas o tienen impulsividad. A diferencia también de la condición de espectro autista, es que la manera de percibir y sentir el mundo es diferente. Nosotros, en mi caso, yo me considero y es parte de mi identidad ser una persona neurodivergente y también estoy dentro del espectro autista, lo que significa que percibo y me relaciono de manera diferente. Claro. Sí, pero no es algo negativo tampoco,
pero sí todo lo que siento en mi exterior, cómo me relaciono, mi manera también de relacionarme con el entorno también es diferente, porque los estímulos me llegan de manera diferente. Claro que es súper importante un poco lo que tú explicabas al principio, cuando tú mencionaste que efectivamente una persona, por ejemplo, neurodivergente, más que nada es cómo la persona, la diferencia es cómo la persona procesa la información, ¿no es cierto? O cómo se comporta y se comunica en relación, ¿no es cierto?, con los demás. Y eso como también importante entenderlo, no es que sea en el fondo algo negativo, como decías bien tú, sino es una forma de expresión diferente. Entonces, desde ahí yo creo que igual sería como importante contarnos tu historia de cómo ha sido en el fondo, finalmente también el detectar esta neurodivergencia, porque nosotros conversamos un poco antes de empezar el programa con Andrea, y efectivamente yo siempre digo, uno como papá o como mamá, no siempre tiene todas las herramientas ni sabe, es súper difícil porque nadie te enseña, tú lo haces desde tu conocimiento y desde la experiencia que tú has tenido en la vida, y desde ahí no siempre tú tienes la herramienta para detectar, por ejemplo, y muchas veces la gente se ve, pucha, el niñito, la niñita mañosa, por ejemplo, que se tira al suelo, que no entiende, que no quiere comer. Entonces, claro, hoy día tenemos y se conversa un poco más, y no es cierto, y en realidad podemos tener en nuestro entorno que nos puedan decir, ¿sabes que no será algún tema de que tenga, por ejemplo, efectivamente alguna neurodivergencia? Y hoy día uno consulta un poco más, pero antes era más difícil, no se sabía, uno de repente tu entorno lo asocia como un niño problema, o niña problema, o mañosa, y muchas veces no es así. Entonces ahí cuéntanos tú un poco cómo ha sido, cómo fue tu experiencia de niña, y tal vez qué recomendaciones podrías darnos o darles a los papás o mamás que nos escuchan hoy día. Sí, cuando comentarte, Verónica, que cuando yo era pequeña, nací con una serie de dificultades. En ese tiempo la condición del espectro autista efectivamente no era tan evidente, no estaba tan estudiado. Ahora en la actualidad se declara que hay más personas que se están declarando dentro de la condición, pero es porque efectivamente hay más acceso a la información, y también está más visible. Pero comentarte que yo caminé muy tarde, caminé alrededor de los 3 años. No así mi lingüística estaba un poco más desarrollada o avanzada, lo normal de los niños. Tenía dificultades, nací con un retraso motor del desarrollo, no podía ni abrocharme los zapatos, las zapatillas, aprendí, por ejemplo, todo lo que es la motricidad fina, ni abrocharme el delantal, no podía pintar ni cortar con tijeras, y también aprendí a poder cocinar como recién a los 16, 17 años, porque también la utilización de implementos también afecta todo lo que es el neuro, a la condición, esta que es una condición del neurodesarrollo. También comentarte que fue difícil porque al comienzo fui identificada con otros nombres, a lo que se conoce ahora lo que es el autismo, como por ejemplo retraso psicoglobal del desarrollo, Asperger, claro, entre otras terminologías que han ido mutando a través del tiempo, porque esto ha ido cambiando. Y en ese entonces, después cuando ya se me identificó y todo, ya pude decir, y ahora entiendo todo, y hay un reconocimiento y un camino también que a veces no romantizo tampoco, porque no es un camino fácil, es un camino también valiente. De hecho, estar hoy en día acá es con mucha valentía, porque es difícil de hablar como de quién soy yo realmente, y porque muchas veces también somos marginalizados, excluidos, pero ahora tengo fe, por eso estoy acá, tengo fe de que eso va a ir cambiando, y de que con la educación desde el amor y desde la sensibilización eso ya va a dejar de suceder, porque antes estos temas eran muy escondidos, como muy tabú, y ahora esto se ha ido transformando porque la sociedad también ha ido dándole un giro nuevo. Claro, yo ahí, primero que te lo dije en principio, te agradezco que nos acompañes hoy día, porque como bien tú dices, muchas veces
estas temáticas hoy día se hablan un poco más, pero también han sido temas y estigmas que finalmente muchas veces uno tiene miedo de decir la condición porque crees, por ejemplo, que o te van a discriminar o no te van a dejar en un puesto laboral, ¿no es cierto? O viene con el estigma de que no vas a poder estudiar como todos esperarían que lo hicieras. Entonces, efectivamente es un camino complejo. Bien tú dijiste que muchas veces hoy día hay más información, hay más acceso también. No olvidemos que en muchos casos también hay un tema económico, porque el poder tener que ir a neurólogo, que son, ¿no es cierto?, costos más bien altos, o seguir un tratamiento que finalmente derive, ¿no es cierto?, en un diagnóstico certero. Eso implica una serie de desgaste también emocional para las personas que a uno lo acompañan en esta transición, que son los padres o tal vez los abuelos o la gente cercana familiar. Entonces hay un tema económico, pero también hay un tema de desgaste, de no saber, de repente de dar, como decías tú, ¿no es cierto?, diagnósticos incorrectos. No es fácil. Yo ahí te quisiera preguntar ¿qué profesionales son los que debieran estar, por ejemplo, apoyando en este caso, por ejemplo? Mira, esto es un gran tema que siempre ha estado en disputa, pero bajo mi experiencia personal, los profesionales que debiesen estar y acompañar a las personas neurodivergentes y a los niños, niñas, padres también, deben ser los siguientes: terapeutas ocupacionales, ¿ya? Sí o sí, porque los terapeutas ocupacionales no solamente te ayudan a la reinserción física, sino que ellos también te enseñan a cómo relacionarte con el exterior. Claro. Te dan técnicas de sociabilización o también te ayudan a cómo tú puedes insertarte de mejor manera en ciertos ámbitos, a pesar de que la condición está, no se va a ir, no se va a borrar porque es parte de quien soy, pero ellos nos ayudan a eso. Por otro lado, también tenemos los neurólogos, que también si es necesario tomar alguna medicina para poder autorregularnos, porque de repente los estímulos nos desregulan y sí, necesitamos como tener un medicamento SOS, digo SOS cuando uno está con una dificultad, con alguna crisis. Y también debiese estar inserto una nutricionista también, porque muchas de las personas en la condición como yo tenemos celiaquía alimentaria. Vale. Eso a veces a mí siempre me decían, la Andrea es mañosa, pero verdad no es que sea mañosa, es que no... Tengo a veces hiperfijación por ciertos alimentos y hay texturas que tampoco no las soporto por lo sensorial, por ejemplo el puré. Ya no... Porque la textura me incomoda, hay ciertas texturas que a las personas neurodivergentes en particular me incomodan. Entonces, claro, eso se suele asociar de que uno es mañosa o tiene quizás tal vez alguna conducta de trastorno alimentaria, pero finalmente es parte de la condición. Claro, que es súper importante también aclararlo, porque es lo que te decía yo, que a mí también me ha pasado que de repente uno dice, oye, no, esta niñita es mañosa o este niñito es mañoso, no lo inviten, porque y en realidad no es que sea mañoso, sino que efectivamente al ser neurodivergente tiene una, como dices tú, ¿no es cierto?, un tema alimenticio o alimentario que no es fácil de detectar tampoco, y que muchas veces se asocia con una maña cuando no es una maña, sino es parte en el fondo de la condición. Efectivamente, es parte de la condición. A mí nuevamente me mandaron a la nutricionista a comentarte para poder llevar una dieta un poco más saludable. Idealmente que no tuviera tanto gluten, porque a veces también uno se inflama también. Entonces, bueno, y los otros profesionales que también debiesen estar sí o sí son los fonoaudiólogos, en el caso de los niños o niñas que presentan dificultad en la comunicación, ¿ya? Porque a veces se suele también pensar, y esto es un estereotipo también y una brecha muy grande, de que las personas con la condición SEA de espectro autista no hablan, ¿ya? Hay algunas que sí se da que hablan y otras que no. Unas que tienen mutismo, que es no hablar nada, porque por la dificultad y se tienen que comunicar a través de pictogramas o lo escrito, y hay otras personas como yo que tienen hiperverborrabia, que hablan y no se calla nunca esa persona, por decirlo. Claro. Sí. Claro, es importante
entender también que dentro de las neurodivergencias, digamos, en este caso el espectro autista, hay distintos tipos de niveles, yo creo, ¿no es cierto?, en donde efectivamente puede que hayan niños o personas que no les afecta el tema alimentario, como decías tú, pero sí, por ejemplo, les afecta un poco más el tema de la comunicación, por ejemplo, o los ruidos, y hay otros tal vez que no. Entonces finalmente también es un aprendizaje individual dentro de este espectro, ¿no es cierto?, en donde es súper diverso. Efectivamente, por eso el símbolo del autismo es un infinito, porque es diverso, es que tiene un espectro tan amplio que es como de algo que empieza y no va a acabar. En la antigüedad teníamos el símbolo del puzzle porque era un enigma que debiese ser resuelto. Ahora es aceptar lo que es y seguir avanzando. Sí, así es como tú mencionas, justamente es así. Oye, y ahí, por ejemplo, yo he escuchado que hay investigaciones que comentan que los jóvenes o las personas neurodivergentes tienen problemas de trastornos de sueño y les cuesta conciliar el sueño. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Tienes alguna dificultad o has conocido personas que tienen ese tipo de dificultad? Sí, se estima que alrededor del 70% de las personas de la condición tienen problemas de sueño, según también otros estudios recientes. Sin embargo, sí, a mí sí me pasa. Hay días que no tengo nada de sueño, que me siento muy enérgica y me cuesta mucho conciliar el sueño, y hay otros días que no logro poder dormir, y otros que sí. Y también he conocido, porque yo soy parte de la comunidad autista, estoy en diferentes grupos y comparto también con personas como yo para poder también ir entendiéndonos y compartir la experiencia. Y sí, es un gran tema el tema de la conciliación del sueño. Sí. Yo hoy día, te comentaba hace un rato atrás, que yo creo que es súper importante de repente participar de este tipo de fundaciones en donde tú compartes la experiencia como papás o como jóvenes o niños que están viviendo esta situación, donde no se sienten muchas veces comprendidos. Pero también yo creo que es importante, por ejemplo, lo que hablamos hace un rato atrás, el tema de cómo nos enfrentamos como papás, ¿no es cierto?, a temáticas que no sabemos, y no solamente hablando de la neurodivergencia, sino también, por ejemplo, cuando nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a una enfermedad o a un cáncer, en donde muchas veces tú no tienes la información, tienes que aprender la información, pasas por un periodo de duelo, ¿no es cierto?, en donde es aceptar la enfermedad, en el caso, por ejemplo, de un cáncer, el preguntarte por qué me pasa a mí, los miedos que provoca, ¿no es cierto?, esto. Y eso pasa en todo este tipo de situaciones, no solamente en enfermedades, sino también, por ejemplo, cuando tú, ¿no es cierto?, te das cuenta que tal vez tu hijo, por ejemplo, o hija es neurodivergente, no sabes cómo abordarlo, muchas veces uno se cuestiona por qué me pasa a mí, por qué o por qué, te fijas, entonces, o qué hago, cómo lo resuelvo, o cómo puedo ayudar más a mi hijo o hija para que no sufra. Entonces, todas esas consultas o preguntas, yo considero que es súper importante y válido, digamos, pedir ayuda, informarse, educarse con respecto a estas temáticas, porque es la única manera de también bajar como la ansiedad, por un lado, pero también de cómo ir buscando herramientas que te ayuden a ti y a tu familia, en este caso, ¿no es cierto?, a ir entendiendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema alimentario o el tema del sueño, y no tener un sesgo, ¿no es cierto?, que comúnmente es así, sino más bien en realidad desde la información buscar, como te digo yo, estas herramientas para que en el fondo el proceso no sea tan complejo. Sí, efectivamente, acá la educación y la sensibilización, es fundamental en este proceso también, y de reconocimiento, porque acá hay algo que no se habla mucho, porque también son temas sensibles, que es el duelo, de cómo los papás, cuando se le dice la condición de su hijo, cómo los papás abordan la condición y qué medida y cómo avanzamos. Es decir, de aquí, cómo nosotros avanzamos, a qué profesionales recurrimos, cuáles son las técnicas más adecuadas para que mi hijo vaya avanzando.
En mi caso, le digo a todos los padres y madres que se encuentran en esta situación que tengan mucha paciencia, ¿ya? Que su hijo lo que no logra al comienzo lo va a ir logrando de a poco a poco. En otros tiempos, tenemos tiempos diferentes. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo aprendí a caminar muy tarde, pero hay personas que van a aprender a hablar probablemente a los 4 o hasta los 7 años, pero eso lo van a poder lograr, pero va a ser con mucho tiempo, constancia, con terapia. Acá la terapeuta ocupacional es fundamental. Que es doloroso aceptarlo, pero es necesario para que el hijo pueda ir avanzando, y es más, va a poder desarrollar también otras habilidades y fortalezas que no sabían que los padres tenían. Por ejemplo, en mi caso, porque uno sabe cómo uno es, uno sabe cómo es, cuáles son las limitaciones que uno tiene, pero eso no quita que uno no pueda ir desarrollando nuevas habilidades. En mi caso, yo descubrí, por ejemplo, tenía una limitación en lo motor, pero descubrí que era muy buena en la escritura y disfruto mucho escribiendo. Claro, pero también, ojo con lo que tú mencionas, que finalmente, claro, hay cosas que te pueden costar más, cosas que te pueden costar menos, ¿no es cierto? Pero finalmente uno va aprendiendo a conocerse. Tú hoy día te conoces y sabes efectivamente tus limitantes o tus fortalezas y debilidades, como uno dice. Pero cuando uno es más chico o cuando uno es 3, 4 años, es más difícil expresar porque tampoco uno sabe lo que le pasa. En el fondo, ahí es donde también es importante como el apoyo de la familia, porque claro, uno al principio no sabe, es difícil. O sea, yo tengo una amiga que le pasaba que su hija chocaba con todo, chocaba con la puerta, chocaba. Entonces mi amiga la retaba, que por qué choca, que anda pajaroneando. Claro, y después empezó a darse cuenta que era muy recurrente que ella chocaba con el mueble, entonces ella le dice, yo me siento culpable porque finalmente la llevé al oftalmólogo y en realidad tenía una discapacidad visual, y le pusieron anteojo y todo bien, y se le pasó y ya no chocó más. Entonces uno dice, ¿cómo no me di cuenta? Me decía ella, ¿cómo no me di cuenta que no veía nada? Yo la retaba cada vez que chocaba, se lo pasaba cayendo y todo. Muchas veces uno como papá o mamá no se da cuenta que tal vez puede ser otra cosa lo que está pasando. O sea, en el fondo es como prendemos también las alertas, porque un niño a la edad, digamos, pequeña, no es capaz de expresar lo que le pasa. Tú hoy día eres capaz de expresar y decir, mira, sabes que esto no me acomoda, esto me gusta, esto no me gusta, después de que ya has vivido situaciones que tal vez no te han gustado o sí te han gustado. Pero también, por ejemplo, hoy día eres capaz de darte cuenta que, como decíamos, cuáles son tus habilidades, tus fortalezas y debilidades. Pero un niño no. Y los padres menos todavía, porque no están en el cuerpo de él. Entonces, muchas veces es complejo y uno dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, yo creo que también ahí como el mensaje es no sentirse culpable porque no sabemos, muchas veces no tenemos cómo saber porque no tenemos las herramientas, uno es muchas veces nuevo como papá, no tiene por qué entender lo que está pasando, pero sí creo que es importante, volviendo a lo que tú mencionabas de un principio, a pedir ayuda. Por ejemplo, a buscar las fundaciones, ¿no es cierto?, que a nosotros nos de distintas cosas, puede ser en este caso de emergencia, ¿no es cierto?, o de alguna enfermedad, o de leucemia, o lo que sea, o incluso no solamente yo pienso en niños, sino que pienso también para uno. Si uno está viviendo un proceso de enfermedad, la que sea, es importante compartir la experiencia, darse cuenta que no estás solo en esto, que mucha gente incluso te sirve esta experiencia como para compartir, incluso para reírse y decir, a mí me pasó esto. Si tú, por ejemplo, estás con una persona que tiene Alzheimer, por ejemplo, que es súper desgastador. Oye, sí, mi mamá también se levanta 3, 4 veces en la noche, yo me tengo que levantar detrás. Oye, sí, a mí también me pasa lo mismo. Ah, ya, bueno, sí, hija. Bueno, y te pueden dar hasta tips. Mira, yo hago esto, tú haces esto, otro. Mismo pasa con todo tipo de situaciones que uno vive que no tiene el conocimiento, que no sabe, ¿te fijas? Sí, efectivamente acá es importante el apoyo de las familias, de la comunidad, de reunirse con otras personas que están en la misma condición, de personas neurodivergentes y que nos van dando tips y se van entrelazando y hasta a uno le parece hasta a veces hasta gracioso. Eso es fundamental también para poder ir entendiendo, porque justamente como tú mencionas, los niños no pueden hablar y a esa edad también es complicado y produce desorientación. Entonces acá lo fundamental es poder recurrir a fundaciones que también están para apoyar también a diferentes profesionales y también a personas que se encuentran en la misma situación para que se puedan ir compartiendo experiencia y dándose apoyo y soporte, porque acá lo fundamental también es el soporte emocional.
Sí, pues mira, qué interesante. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar con Andrea, que nos acompaña hoy día en esta temática tan interesante y compartir su experiencia. Con un peso, ¿con cuánto me consigo yo un beso en este lugar? De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual, no soy igual, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Un buen, y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, Tengo botas negras, negras ilustradas, tengo un bigote que le gusta a las damas y tengo un gran bolsillo grueso adinerado. Llego a mi cantina y me dicen el buen soldado, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, Y nada de lágrimas, no soy yo. Y nada de besos, no soy yo. Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, Ya estamos de vuelta con Género en Disputa. Volvemos contarles que estamos hoy día con Andrea, que nos acompaña y que estamos hablando en la primera parte de nuestro programa. Hemos estado conversando acerca de las neurodivergencias, sobre todo de cómo entregar algunas tips, herramientas, qué es, ¿no es cierto? Y desde ahí, agradecer la compañía de Andrea hoy día y preguntarte, Andrea, ¿cuál crees tú que son los sesgos más comunes que se da un poco con respecto a la neurodivergencia? Bueno, los sesgos más comunes que se dan con respecto a la neurodivergencia, comentarte que acá hay un tema muy profundo porque se relaciona con lo que es la brecha de género, ¿ya?
En el año 2021 recién se empezó a incorporar nuevos estudios. Uno de los ecos más profundos es que los estudios que se realizan para las personas que se encuentran en la condición de espectro autista solamente estaban enfocados hacia el género masculino, dejando de lado el género femenino, porque era más visible, entonces, o a veces cuando las personas suelen decir es que no se te nota, o no lo creo, o no te creo, es porque para los que están en el género masculino es más visible, ¿ya? Y los estudios que se han centrado más en el género masculino. Sin embargo, a partir del año 2021 ya se empezó a cambiar y se empezó a hacer estudios más relacionados también con el género femenino, ¿ya? Lo que también se ha dejado también en evidencia que hay un gran enmascaramiento. Nosotros los que en el género femenino, las mujeres enmascaramos más nuestra condición para poder también cumplir con las expectativas sociales de cómo tiene que ser y actuar una mujer en la sociedad. Entonces, por ejemplo, se enmascaran, por ejemplo, el mirar a los ojos, el tener que hablar con una voz suave, el no tener que hacerse nerviosa o que no te trite la voz. Claro, intentamos mantenernos quietas, no girar y un montón de cosas, pero, por ejemplo, tocarse continuamente la nariz o el pelo también es una forma de cómo se expresa nuestra condición, pero se pone en duda porque solamente tienen que cumplir ciertos estereotipos permitidos, como por ejemplo, no, tú estás mirando a los ojos, por lo tanto no estás en la condición, o no estás rodando o aleteando, o eso que es como más visible. Claro, tal vez también pensaba cuando tú hablabas un poco de esto, que efectivamente también en los niños se evidencia más, porque son más pasivos, en el sentido de que se aíslan más. Entonces ahí cuando tú ves que, como los niños por ejemplo juegan muchas veces a la pelota, son más, como que el hecho de ver a un niño más aislado es más fácil de detectar, ¿sí? Efectivamente es más fácil de detectar porque socialmente no está tan permitido que una persona o un niño se aísle. Entonces llama más la atención. A diferencia de que el género femenino somos más sociables. Sí, somos más sociables y muchas veces tenemos que ocultar, en mi caso, eso de ser más sociable, porque de verdad la sociabilización para las personas que se encuentran en nuestra condición suele agotar. Nosotros tenemos lo que se llama la batería social, que es que podemos compartir. En mi caso, yo por ejemplo puedo salir a algún lugar o ir a fiesta o a cualquier otro lugar, pero puedo ir solamente máximo 2 o 3 horas porque luego como la música, los sonidos, los olores, como que mi mente va a estallar y al otro día no me puedo levantar. Es como que si hubiese corrido una maratón de 10 kilómetros, claro. Así para poner en contexto. Y recargar esa batería social es una necesidad. También comentarte que cuando nosotros estamos compartiendo y nos aislamos o damos unas vueltas o vamos, es para poder dar un respiro y volver. Recargarse, es lo que se llama la batería social. Claro, qué importante es hablar de lo que tú mencionas, porque muchas veces las personas que están a tu entorno no lo entienden. Efectivamente. Entonces es importante entender que tal vez, claro, son espacios que uno necesita o tiempos diferentes, ¿te fijas? Que finalmente un poco lo que hacen, como bien tú dices, recargar un poco la energía para volver. Sí, se recarga la batería social para volver. A veces también nos molestan los ruidos en exceso, sí. Las luces también, hay estimulación. En mi caso, para poder trasladarme en el metro, uso unos iPods que se llaman para poder disminuir los sonidos del metro, porque el metro igual me afecta. En mi caso me afecta el sonido, los sonidos muy fuertes, las personas muy cerca, me terminan dando a veces hasta como descompensaciones o náuseas. Y estas son las técnicas que los profesionales, las terapeutas ocupacionales dan también a los padres de los niños que se encuentran en la condición. Ahora, como tú mencionabas anteriormente, es difícil porque tienen que haber ciertos comportamientos visibles. Entonces, no es algo que pueda identificarse de una manera tan rápida. Y ahí, por ejemplo, ¿qué haces tú como para contarle a la gente que nos escucha? Por ejemplo, cuando tú te sientes que te vas
De regular. ¿Cómo te autorregulas? Porque tú decías, claro, por ejemplo en el metro que es harto ruido y mucha gente y todo, te ponen los audífonos, o sea, tus AirPods, y finalmente eso te permite como bajar un poco la ansiedad, me imagino yo, ¿no? Sí. Bueno, cuando siento que me voy a desregular, me gusta, en mi caso, alejarme como del entorno. Por ejemplo, si estoy en un ámbito laboral, como salir y darme unas vueltas, caminar, eso sentarme, respirar. Respirar intensamente. Ahora, si es algo que no puedo controlar, porque hay situaciones que a veces escapan de uno, la idea es que uno también desarrolle esa inteligencia emocional. Ahí tengo que recurrir a un SOS, como lo que te comentaba anteriormente, cuando la neuróloga te dan como SOS, que puede ser ahí algo para poder bajar los niveles ansiosos. Claro. Sí. Claro, yo creo que ahí también es como importante, efectivamente, lo que hablábamos un poco al principio, de que tú o uno aprenda a conocerse, ¿no es cierto? Y desde ahí como buscar herramientas que a ti personalmente te ayuden a estar más tranquila o estable, o por ejemplo, si para ti una buena práctica es caminar, que no tiene por qué ser para una persona neurodivergente, porque yo creo que todos necesitamos, por ejemplo, muchas veces, ¿no es cierto?, como salir un poco de algún, por ejemplo, ambiente, o si lo estamos pasando mal con alguna situación, como necesito 10 minutos para calmarme, digamos, y tal vez salir a caminar, o por ejemplo el tema de la respiración, ¿no es cierto? O sea, el tema del autocuidado, de conocerse y saber cómo, en el fondo, si estás viviendo una situación que te está estresando o compleja, buscar alternativas. Hay gente que hace yoga, gente que hace pilates, gente que camina, gente que corre. O sea, hay muchas alternativas, gente que lee, que hace puzzles, lo que sea. Sí, también quería comentarte que yo tengo herramientas sensoriales, que bueno, por eso también vuelvo a recargar tanto el tema de los profesionales, que son herramientas de autorregular las emociones, que son como unos juguetes que uno puede apretar, perdón por el micrófono, que uno puede apretar, o también son pelotas que generalmente tienen unas texturas suaves, y eso también generalmente ayudan a poder calmar la sobreestimulación. Claro, sí. Efectivamente. Sí, bueno, y también lo que ayuda, pero eso también tiene que ver más con el exterior, pero por eso es importante también que los que nos están escuchando lo sepan, es la anticipación. Por ejemplo, si nosotros... Qué buena idea. Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos una actividad, que en esa actividad se nos diga de antemano todo lo que va a suceder cronológicamente y de manera muy estructurada. En mi caso, la anticipación me ayuda bastante. Entonces... Claro, es como, estaba pensando cuando hablaste de la anticipación, por ejemplo, como cuando tú vas a tener, por ejemplo, algún evento que para ti significa importante, que puede ser una prueba, que puede ser un cumpleaños, que puede ser un evento así como social. Es como prepararte y decir, bueno, voy a ir de tal hora a tal hora, o ya sé que hay tanta gente, entonces voy a tratar de llegar temprano para no irme tan tarde, para que no aumente el ruido, no sé, pues como ese tipo de cosas también las haces, por ejemplo. Sí, efectivamente, a eso me refiero con la anticipación, saber qué va a pasar, aunque los ambientes no siempre son predecibles y manejables, pero voy a ir de tal a tal hora, para no que tanto ruido, o esto va a suceder esto, y tener, de hecho también lo que ayuda mucho es tener como estos calendar y ir anotando. En la medida que tú tienes más información. Sí, en la medida que se pueda también, porque a veces los ambientes no son predecibles. Claro, obviamente, pero finalmente también es como desde el otro también entender eso. Yo creo que es súper importante, por ejemplo, porque finalmente uno se relaciona en un mundo diverso, pero también distinto. Entonces, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en lo laboral, finalmente igual es como tú también te preparas, ¿no es cierto?, para tener el día, en este caso, por ejemplo, no sé, tu proceso formativo. Y ahí te quería preguntar cómo te ha influido o afectado en tu carrera, por ejemplo, el por ejemplo, comunicar, ¿no es cierto?, si eres neurodivergente o no lo comunicas, o muchas veces uno tiene miedo, o en realidad, por ejemplo, como hay un sesgo tan grande al final, o estereotipos, ¿no es cierto?, finalmente no te contratan, no sé, ahí cuéntame un poco tú cómo te ha ido con eso. Sí, esto es un tema sensible, pero agradezco de poder abordarlo, porque es necesario.
he estado durante toda mi vida, desde que nací a la fecha, silenciando quién soy, mi identidad, silenciando mi condición, pero ya a partir hace un tiempo breve ya dije no, tengo que comunicarlo. A pesar de que a veces se da el proceso esto de marginalización y exclusión laboral, tengo que comunicarlo, porque antes solamente las personas sabían, pero eran muy cercanas a mi entorno. Una amiga muy cercana, mis padres, mi mamá, y yo no quería decir nada porque digo quién soy, se me va a excluir y no me van a dar la oportunidad de los empleos y se me va a minimizar mi capacidad profesional. Entonces, en ese sentido, ahora estar acá también para mí, como comentaba anteriormente, es un acto de valentía, porque hay muchas personas que van a estar escuchando, también van a saber quién soy, pero creo que vamos avanzando y mi sueño es tener un Chile más inclusivo, donde también nosotros, las personas neurodivergentes, podamos tener cabida, podamos reinsertarnos bien laboralmente, porque en la actualidad hay muchas personas bajo la condición neurodivergente que están desempleadas, y eso se debe básicamente por esa marginalización que se está viviendo también, y porque no se comunica bien también, por los miedos, y también porque necesitamos ciertas adecuaciones en ocasiones en los ámbitos laborales. Claro. Por ejemplo, no sé, el ruido, las luces, o también que entiendan que, por ejemplo, a veces si uno sale del compartir es que no hay nada personal, o si uno no entiende bien lo que nos están comunicando, es algo netamente de nuestra propia condición y nada que ver con el otro. Ahora, tampoco se trata de escudarse en la condición, decir, cometí un error porque soy esto, no, sino que también se trata como de que se puedan como entender los contextos para tener una comunicación más fluida, más amena. Para comprender también el contexto. Es comprender el contexto para poder estar más insertos en el mundo laboral. Porque hay muchas personas como yo, que yo conozco, que están en mi condición y que las aprecio y las valoro mucho, que son muy capaces. Son muy capaces y tienen mucha fortaleza. Pero se han llevado situaciones donde los entornos no han sido valoradas por su capacidad más social, y finalmente es como que se termina perdiendo un talento. Creo que dentro de las instituciones, ya sean público o privadas, tiene que haber personas neurodivergentes, porque le dan otro plus a la organización. Claro. Sí, otra mirada, lo que va a fortalecer también nuevos ambientes. Claro, finalmente también es importante, por eso, qué bueno que tú lo mencionas, porque efectivamente, no solamente en el mundo laboral, sino también en el mundo escolar, es poder tener las adecuaciones correctas para que la persona, por ejemplo, pueda tener un desarrollo formativo lineal, correcto, sin hacer diferenciación, porque finalmente es parte de tu derecho, ¿te fijas? El tema laboral lo mismo, o sea, efectivamente en la medida que uno lo expresa también, entendiendo que cada día estamos avanzando en estas temáticas, no siempre es fácil, porque efectivamente, como tú dices, las empresas tienen sesgo o estigma. También en el fondo es como entender lo que tú decías, pues entender que de repente uno necesita su espacio, necesita salir 5 minutos en la mañana a caminar para despejarse, y no tomarlo como que esta persona no trabaja, por ejemplo, sino más bien entenderlo como que necesita un espacio de 5 o 10 minutos, que en realidad todo el mundo lo tiene, digamos. Hay gente que fuma y sale a fumar y se toma igual los 5 o 10 minutos, o vas a comprarte un café. Entonces no hay una diferencia mayor, te fijas, sino más bien es entender si a alguien no le cuesta comunicar, tal vez, por ejemplo, tienes reuniones de equipo, pero a la persona le cuesta comunicar, tal vez tú como jefatura tienes que acercarte y tener reuniones 1 a 1 para ver sus percepciones. O sea, también es como adecuar en el fondo y verlas como las fortalezas de la persona, para desde ahí entrar y poder trabajar en conjunto para un bien, por ejemplo, en el caso del equipo de trabajo, ¿te fijas? Sí, efectivamente, eso es muy, muy importante. Ahora, claro, en ocasiones, esto es experiencia personal mía, por ejemplo, yo antes le preguntaba así como a mis profesionales, a los que me atienden a mí,
en años anteriores, pero ¿comunico o no quién soy yo en el lugar de trabajo? Porque esa siempre es como la duda, digo, no digo, y me dicen, depende. Evalúa como el ambiente organizacional, ve si tienen como políticas inclusivas o no, claro. Y ahí tú hazlo, pues dijo, porque si no te va a jugar en contra. Pero ahora eso te estoy hablando de eso hace 2 años o 3 años atrás. Ahora esto igual ha ido cambiando, se ha ido transformando de manera positiva. Por ejemplo, en la farmacia, las personas neurodivergentes tenemos atención más expedita, más rápida, podemos sacar, y eso antes no estaba, en Sodimac también, en Sodimac se han adecuado espacios para que las personas neurodivergentes puedan descansar y son espacios silenciosos para poder como recargar esa batería que te explicaba anteriormente. Claro. Entonces de a poco hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando. Andrea, y ahí por ejemplo, en la pausa musical hablábamos un poco de qué fundaciones o qué lugares tú, por ejemplo, conoces que pudiese recomendar también a las personas que nos escuchan hoy que pudiesen pedir ayuda o orientación. Bueno, existen varias fundaciones a lo largo de todo Chile, pero hay la Fundación Trampolín, tenemos la Fundación Trampolín, la Fundación Tapoyo, la Fundación TEA, y un diverso de fundaciones que están a la disposición también de Fundación Espectral también, y diversas fundaciones que están a la disposición de padres, madres y personas autistas adultas que también fueron diagnosticadas de manera tardía, y están a disposición también para que los papás puedan recurrir, porque también es costoso. Sí, es costoso los tratamientos. O sea, más que tratamiento, depende. Por ejemplo, si uno va a un nutricionista y da alguna pauta de alimentación, es costoso. También, por ejemplo, si uno va al neurólogo y da un medicamento, es costoso. Si uno va a la terapeuta ocupacional y las sesiones son más costosas. Entonces, a través de estas fundaciones se pueden un poco disminuir esos gastos, los valores. Eso es súper bueno también. Sí, en la actualidad, para comentarte también como información adicional, los padres que son y tienen hijos que están adheridos a FONASA, está el bono PAD, donde se realiza diagnóstico, más atención, y es como un pack donde hay varios profesionales incluidos. Sin embargo, eso cubre hasta los 18 años. Entonces, a los padres les sirve, hasta y a los adolescentes. Claro. Pero a las personas adultas, como yo, o personas adultas que requieren atención sobre 18, básicamente en su mayoría es particular. O sea, hay profesionales que atienden por el sistema público, pero no es tanto. Entonces ahí es particular, y ahí, claro, ahí uno tiene que recurrir también a estas fundaciones porque es muy costoso. Claro. La medicación es costosa. Un tratamiento en sí, en el fondo multidisciplinario, porque finalmente tú, para poder tener un desarrollo integral, tienes que tener un equipo multidisciplinario que te puede, porque no solamente puedes ver un neurólogo y no ver las otras temáticas, sino necesitas el TO, que el terapeuta ocupacional, necesitas una nutricionista, incluso psicólogos, psiquiatras. Finalmente es un equipo multidisciplinario que tiene que evaluar y ver en el fondo cómo trabajar para que tu proceso sea más limpio, digo yo, ¿no? Claro, que estemos y tengamos como la misma oportunidad. Acá siempre he pensado que si todos están involucrados, va a ser una manera más amena para nosotros. Cuando las personas entienden y empiezan a entender y a valorar la neurodiversidad y nos empezamos a involucrar, ya se va haciendo más fácil el camino, porque hay un entendimiento mutuo. Claro, y ahí yo creo, ya estamos empezando a cerrar el programa, pero ¿cuál podría ser el consejo que tú le podrías dar, por ejemplo, a los padres o madres que están viviendo un proceso, por ejemplo, en este caso de comenzando, ¿no es cierto?, saber cómo abordar esto, o bien, por ejemplo, están descubriendo que tal vez su hijo o hija está con alguna neurodivergencia? Bueno, en el caso a los padres y madres que me están escuchando, es mucha paciencia, mucha fortaleza. Sé que no es un proceso fácil, es un proceso de autorreconocimiento y aceptación, y que
a los padres que ya saben, por ejemplo, la condición de su hijo, que valoren esas peculiaridades y fortalezas y que su desarrollo va a ir de una manera más lenta, pero va a ir de a poco sorprendiéndolo. O sea, sorprendiéndolos, que fue lo que pasa en algunos casos. Uno termina sorprendiendo, como yo era así, pero mira lo que ha avanzado a lo largo del tiempo. Mucha paciencia, fortaleza también. Los padres que ya saben la condición de su hijo, y los que no saben, que recurran a los profesionales adecuados, que recurran a las fundaciones, y los que ya saben es que idealmente en su casa tengan un orden, una estructura, que tengan ambientes predecibles, como lo que yo te comentaba anteriormente, que se anticipen, que haya harta anticipación, porque a las personas neurodivergentes, en mi caso, lo que es el autismo, nos gustan como las estructuras, o sea, se nos facilita un poco más. Claro. Para poder hacer ciertas actividades. Entonces, si tienen un niño en la misma condición sea, idealmente que haya una estructura, que paciencia y mucho amor, lo fundamental, de verdad, mucho amor. Y que también animo también a estos padres y madres que se acerquen a diferentes profesionales, y también ellos como padre también, porque acá hay algo que no se habla, que es el duelo. El duelo. Entonces ellos como padre también, para que puedan vivir este proceso y puedan ya sentirse mejor también. Y también comentarles que si su hijo no puede hacer una tarea ahora, si no le cuesta verbalizar o cualquier cosa, lo va a poder hacer de a poquito, cada día, cada año. Y también, claro, como tú comentabas anteriormente, hay diferentes niveles de apoyo. Está el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero se van a sorprender y cada día se van a ir sorprendiendo de lo que va a poder lograr su hijo de a poco. Claro, tal vez ahí es como la esperanza. La esperanza, ¿no? Si hay esperanza también. Idealmente es otro tema, bueno, a raíz del tiempo, ya son las 11:55, es que también lo potencian con actividades culturales. Ya en mi caso el tema de la cultura fue fundamental para poder desarrollarme más. La cultura me ayudó mucho, el teatro, el pintar, aunque yo ni pintaba, si yo no podía ni pintar ni abrocharme las zapatillas, pero mi papá y mi mamá ahí me acompañaban a los talleres. Todo eso me ayudó también. Bueno, la música ayuda mucho. Yo canto, entonces también me ha ayudado a poder comunicarme de una mejor manera las ideas. Claro. Sí. Claro, que importante en realidad es como enriquecer y valorar y potenciar las habilidades que tal vez fortalecer las que están, o las buenas que se potencian, digamos, ¿no? Y desde ahí yo creo que es súper importante, por un lado, no juzgar, porque muchas veces uno juzga, tratar de no tener prejuicios, estereotipos con respecto a la neurodivergencia, sino más bien crear ambientes y entornos que sean inclusivos, en donde en realidad de a poco vayamos también nosotros entendiendo y buscando herramientas para poder incluir de mejor manera, ¿no es cierto?, ya sea a nivel laboral o también en los colegios, cuando nosotros veamos, por ejemplo, que tenemos algún familiar o amiga que podamos también reconocer, ¿no es cierto?, desde nuestro conocimiento en algunos casos, que puede ser que la persona sea, por ejemplo, neurodivergente, también comunicar. Muchas veces los papás estamos tan metidos que no vemos de repente en los niños, ¿no es cierto?, en los hijos, como esa diferencia, pero tal vez otros la ven y no lo comunican también. ¿Te fijas? Entonces yo creo que desde ahí también es como nosotros nos hacemos parte y cargo finalmente de poder trabajar, ¿no es cierto?, y reconocer, en poder potenciar y formar una cultura inclusiva, que es lo que decías tú. Claro, lo que decía yo y lo que pienso es hacer visible lo invisible, porque generalmente las neurodivergencias son invisibles. Claro. Está, pero no se ve, por este mismo sesgo que comentábamos y hablábamos anteriormente. Sí, agradecerte, Andrea, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una súper bonita conversa, y también te agradezco en realidad que tú hayas
tenido la valentía, como dijiste en un principio, de poder acompañarnos el día de hoy, porque también son procesos internos que de repente, como uno también, como parte de la diversidad, ¿no es cierto?, va, ¿no es cierto?, abordando estas temáticas y en el caso tuyo también como dando cada día un paso a ir mejorando, que es un poco lo que decías de un principio, que tú, claro, antes de chica te costó mucho y tal vez había como mucha expectativa o mucha información de que no ibas a poder hacer esto, no se iba a poder hacer esto otro, y en realidad tú has ido avanzando, obviamente con la edad y con los años, en el fondo a convertirte en una mujer exitosa, que ha estudiado varias cosas y que en el fondo lucha día a día para que esto cambie. Entonces yo ahí también como agradecerte, obviamente por estar de hoy, pero también por entregar tu testimonio para que las personas que están en situación, en el fondo, en esta situación, puedan ver que uno puede, que es difícil, pero se puede. Sí, tener esa esperanza. Es la esperanza. Difícil, se puede, no romantizo, pero con las adecuaciones, con el apoyo adecuado y que todos estemos involucrados, se puede. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy agradecida de haber estado acá, ha estado una gran oportunidad y muchas gracias, y ojalá que este testimonio también anime a los papás, a los padres y a todos los que están en insertos en la neurodivergencia. Somos diferentes, pero no menos. Gracias, nos vemos, que estén bien, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Género con Disputa. Gracias. Chao.